Bien, estamos en rueda de prensa ya, en primer lugar con el jugador de Casademont, Zaragoza, Rodrigo San Miguel. Capitán, buenas noches. En primer lugar te pediría que nos hicieras una pequeña valoración o resumen de lo que ha sido el partido emocionante y vibrante hasta el final. Sí, mucho más emocionante y vibrante de lo que nos hubiera gustado, porque, bueno, yo creo que teníamos el partido muy encarrilado, que sin jugar bien en la primera parte, porque es verdad que el primer cuarto también nos ha costado, pero bueno, yo creo que hemos defendido bastante bien, 21 puntos creo que llevan ellos anotados al descanso, y bueno, creo que, ya te digo, muy encarrilado el partido hasta los últimos 5 minutos, o un poco más creo que era, hemos llegado a ganar de 16 puntos en la segunda parte. Pero sí que es verdad que tenemos un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo, bueno, pues es verdad que no venimos jugando bien, que no tenemos buenas sensaciones o no hemos alcanzado esa química que aún nos gustaría tener y bueno, aún no somos lo suficientemente sólidos para matar este tipo de partidos y cuando las cosas van tan bien, pues no sufrir de la manera que hemos sufrido. Pero bueno, lo importante es que hemos ganado y que creo que hemos dado un paso adelante, que hemos jugado mejor, hemos defendido, ya te digo que creo que también mejor. Evidentemente hay que mejorar muchas cosas, pero bueno, por ejemplo, estoy viendo que hemos dado 22 asistencias, que veníamos partidos pasados sin pasarnos tan bien la pelota. Y bueno, al final hemos ganado, que es lo que ahora mismo necesitábamos. Vamos con preguntas. Sí, hola, buenas tardes, Rodrigo. Bueno, y también lo que hablaba Jaume ¿no? de eso de no bajar los brazos como en partidos anteriores, hoy nada de eso, ¿no? No, todo lo Bueno, contrario. es verdad que el partido ha sido diferente, porque en este hemos llevado la iniciativa durante los 40 minutos. Entonces, bueno, lo que nos pasaba en otros partidos eran que partidos igualados se nos iban de 7, 8 puntos y se nos hacía un mundo. Bueno, en este hemos tenido otro mal momento en el que ellos han crecido, se han venido arriba y han empezado a anotar. De hecho, yo creo que se han llegado a poner por encima, un punto arriba. Pero bueno, creo que hemos reaccionado bien al final y hemos jugado esos 2 últimos minutos creo que con más consistencia de lo que habíamos jugado en otros partidos. Un ambiente también a la altura del envite, ¿no? Sí, evidentemente. Este tipo de partidos, si los juegas en casa es mucho más fácil. Cuando las cosas se te ponen complicadas y tener a tu gente empujándote y ayudándote, pues bueno, pues evidentemente que es mucho mejor y ojalá cada vez venga más gente, esto se llene y podamos darles las alegrías que se merece nuestra afición. Pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Muy Rodrigo. bien, gracias.
Estamos ya con el técnico de Río Breogán, Paco Olmos. Buenas noches. En primer lugar, le rogaría que nos hiciera una pequeña valoración o resumen de lo que ha sido para usted el partido. Hola, buenas noches. Primero que nada, felicitar a Zaragoza por una victoria cerrada y reñida, después de que tenían el partido encarrilado, que también tiene mérito cuando el partido se cierra, conseguir la victoria. A partir de ahí creo que ha sido un partido de dos tiempos totalmente diferentes. Creo que hemos entrado con la intensidad y la energía que el partido requería, sobre todo un equipo que juega tan vertical, un equipo que juega tan dinámico en ataque, ¿no? Donde es difícil llegar a todas sus opciones, que es un poquito el juego que propone Jaume. Y el problema ha sido que, siendo uno de los equipos buenos que somos en la liga sobre el tiro, sobre pase, pues obviamente el aro estaba cerrado. Luego nos hemos empecinado en ir para adentro, donde ellos tácticamente se colocan bien. Y bueno, pues sin querer muchas veces la energía viene también del anotar, ¿no? Entran las pequeñas dudas, entra la frustración y lo más importante era no caerse, ¿no? En el descanso, más que ajustes, hemos intentado levantar el equipo, proponer un nuevo partido, saber de que somos, pues eso, que el tiro debería entrar si seguíamos jugando un buen baloncesto y seguíamos generando situaciones de pase, que es un poco nuestro baloncesto, y obviamente había que endurecer la defensa. Creo que la segunda parte hemos entrado mucho mejor en ritmo ofensivo, moviendo el balón, encontrando el tiro, y eso nos ha también llevado a la posibilidad de conseguir canastas de dos, porque ellos ya tenían que abrirse más. Defensivamente quizás no hemos estado lo duro que estábamos, pero bueno, hemos entrado creyendo hasta el último minuto. Creo que si algo tiene en este momento Breogán, y esperemos tenerlo todo el año, es un ADN definido por carácter, un ADN definido porque el equipo no se quita nunca, el equipo lucha cada posesión, cada defensa, cada ataque, y el partido se ha ido un caro cruz. Hemos tenido una opción, no nos importaba buscar la prórroga, creo que llegábamos en un buen momento anímico y físico. Una jugada dudosa pues no se ha pitado y la victoria pues se ha quedado en Zaragoza. Vamos con preguntas. Paco, buenas tardes. Te quería preguntar si piensas, te da la impresión que no se has dejado jugar la prórroga por esa acción que hablabas tú de dudosa. Disculpa. Musa protestaba, la última acción, la de Zana Musa, ¿cómo la habéis visto? Musa ha protestado mucho. También habéis protestado la antideportiva Rodrigo San Miguel. ¿Crees que son dos jugadas que marcan el partido? Me gusta ser muy educado y respetuoso con el estamento arbitral. No tengo que comentar de los árbitros. Obviamente han sido jugadas dudosas, más que claras. La antideportiva la han revisado. Y la último balón, hemos jugado lo que queríamos, le hemos puesto el balón a Musa donde queríamos, ha hecho lo que queríamos, y si es falta o no, pues no lo he podido ver en ese momento, pero obviamente era la opción que buscábamos. Y el segundo cuarto, que es un poco el que marca el partido, ¿lo vas a poner un poco de aprendizaje de cara al futuro? Pero vuelvo a decir lo mismo, es decir, nosotros hemos entrado con la energía que requería el partido, un equipo que tiene dos baloncestos, un baloncesto directo de carrera con mucho talento individual, y luego un baloncesto muy dinámico que es difícil de llegar. Entonces creo que hemos estado defensivamente con lo que habíamos planeado. El problema es que el ataque no funcionaba, el tiro exterior. Hemos llegado con un 1 de 14 al descanso en triples y con un 20 y tantos % en tiros de 2. Y obviamente pues eso te va minando un poquito, te genera esa situación un poquito de ansiedad, de frustración, pero no ha sido tema de bajada de brazos ni demás, ha sido un tema totalmente de acierto, que cuando el acierto hemos recuperado nuestro acierto normal, no espectacular, nuestro acierto normal, pues obviamente hemos podido entrar dentro del partido. No creo que haya reproche a falta de intensidad, falta de energía, falta del baloncesto que proponemos. Sí que es verdad que muchas veces se nos valora o se mira el buen juego, mal juego, por el acierto. Y la verdad es que la primera parte, pues el desacierto ha sido prácticamente total. Si no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Estamos ya con el técnico de Casademont Zaragoza, Jaume Ponsarnau. Buenas noches. En primer lugar, le pediría que nos hiciera una pequeña valoración o resumen de lo que ha sido para usted el partido. Bueno, hemos empezado el partido con mucho ritmo y del ritmo hemos encontrado ese talento especial que tenemos. Yo creo que estábamos haciendo las cosas mejor incluso que el marcador en el primer cuarto. Pero bueno, cuando hemos movido a la gente hemos encontrado problemas en rebote, problemas de 1 contra 1, hemos perdido consistencia. Luego en el segundo cuarto nos hemos rearmado también con una muy buena defensa y desde la defensa hemos cogido ritmo y hemos corrido bien y hemos encontrado pues otra vez inspiración, acierto, jugadores acertados que nos han dado pues esa iniciativa en el marcador. El descanso, si no hubiese sido por los muchos fallos debajo de canasta, que ellos se han hecho grandes allí, pero por algún rebotillo, yo creo que hubiésemos podido incluso sacar una mejor renta. Hemos empezado la segunda parte, yo creo que estábamos siendo sólidos y consistentes, pero ellos estaban encontrando ya el acierto que no habían encontrado. Y entonces el partido se ha puesto ya a ver quién más metía, ¿no? Nosotros hemos perdido un poquito el punch, quizá demasiados minutos de las rotaciones las hemos alargado demasiado en cuanto a energía, teniendo en cuenta el viaje donde veníamos, y eso quizá nos ha afectado un poquito en nuestro tono defensivo, pero también diría que es mérito de ellos. Este es un equipo que juega muy bien, que tiene las cosas muy claras y que están con mucha confianza, y en el momento que estaban pues abajo han encontrado pues su fe, la naturaleza que están teniendo, que es una naturaleza de jugar bien y ser agresivos, y han encontrado acierto. Bueno, se trataba de vivir ese momento y la verdad los primeros momentos hemos jugado mal en ataque, hemos tomado malas decisiones y eso ha conllevado que ellos corriesen y encontrasen triples en la carrera, o que desde la transición nos encontrasen pues desajustados y nos han castigado incluso con después rebotes, y los rebotes siempre han tenido mucha penalización. Y luego también estaban los nervios, esas cosas que llega a ese momento del partido y como llevas una mochila no muy positiva, ¿no? Pues se ha notado, ¿no? Balones, rebotes que eran nuestros, pero no acababan siendo nuestros en ataque y en defensa. Pero el equipo ha mantenido la esencia, ha encontrado defensa al final y ha encontrado pues el tiro de Rodrigo que ha sido decisivo. Y bueno, hemos ganado el partido. Vamos con preguntas. Mencionabas, Jaume, ese final con nervios y la mochila de que Breogán te remonte 16 puntos en el último cuarto, pero al margen del triple de Rodrigo, bueno, es que han sido 7 puntos consecutivos suyos en 2 minutos y la pérdida de Mahal Basic, que también la ha forzado él, ¿no? La veteranía que ha aportado Rodrigo al final ha sido clave. Clave, ha estado bien, ha estado sólido, ha estado con muy buena mentalidad y tenía el partido en la cabeza adecuado. Eso, Rodrigo es un base en esencia y de pura raza. Y encima había encontrado ese tiro, ¿no? Que, bueno, para nosotros es un jugador que ahora es de los pocos que está con la cabeza asentada, que está estable, que entiende lo que queremos y que lo lleva a cabo con buena ejecución, ¿no? Hoy no ha jugado McLean, ¿cómo está de cara a lo que viene? Bueno, no vamos a poder contar con él, la lesión se va a alargar y bueno, vamos a ver. Esperamos que sea lo más corta posible y que se recupere lo más pronto. Pero bueno, ahora a ver, los servicios médicos van a hacer el diagnóstico adecuado que yo no tengo ni idea. Respecto a eso, Jaume, ¿cómo has visto la actuación de Linason y esa solución de jugar con 2-4? ¿Cómo lo ves? Pues tenemos que apañarnos con lo que sea, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Y bueno, pues yo creo que Trimby ha sido decisivo, como ha sido decisivo cuando se ha cargado de faltas, ¿no? Y para nosotros ahora es muy importante, entiende a lo que vamos. Y bueno, pues lo que pasa es que es un gigante, ya os lo he dicho alguna vez, ¿no? Los gigantes están mucho más penalizados por estas cosas de llegar décimas tarde, que otros no es nada, y para un gigante es falta, ¿no? Y
bueno, pues son cosas a las que te tenías que adaptar, ¿no? Y bueno, pues lo que esperamos es encontrar soluciones y las buscamos pues con los jugadores que tenemos. Sí, Jaume, por profundizar un poco en ese análisis de la remontada de Breogán, cuando llevaba 16 arriba Casa de Mon, no sé qué explicación puede darle en el día de hoy. Decía que bueno, que al final Breogán ha apretado, ha sacado su baloncesto, pero también qué le ha pasado al equipo, porque da la sensación de que se ha ido tanto en ataque como en defensa, físicamente también casi se habían superados, entonces los rebotes que mencionabas. No sé qué explicación le das por hacer un análisis profundo de esa remontada. Bueno, primero que el baloncesto lleva que es un deporte muy especial en cuanto en lo mental, ¿no? Y que el aro es muy pequeño o muy grande. Y de repente se ha hecho muy pequeño, solo jugadores como Stan o como veían el aro adecuadamente, y el resto en ese momento que se ha apretado todo, no, lo veíamos más pequeño. Los 55 centímetros de diámetro parecían que el balón no cabía, ¿no? Y bueno, pues eso es que tenemos que fortalecer nuestra mentalidad. Ya hemos denotado pues, en los partidos que las frustraciones nos han afectado, y en ese momento nos ha afectado, ¿no? El problema más grave ha estado en que no hemos encontrado juego, ¿no? Si hubiésemos encontrado juego, yo creo que independientemente de acierto o no acierto, pues el partido hubiese tenido un tempus, pero no hemos encontrado juego, han sido pérdidas, muchos ataques, ¿no? Llevábamos muy bien el tema de pérdidas hoy, pero han sido pérdidas en esos ataques, que ellos han corrido, han encontrado esos triples y que ellos han tenido muchos ataques segundas opciones. Y luego diría que también ha habido la aparición de Traibel, ¿no? Que en ese momento se ha impuesto en el partido, ¿no? Él generando, haciendo puntos, haciendo asistencias, y no estamos encontrando, a veces después de buenas defensas, él ha metido canastas difíciles o ha encontrado pases difíciles o ha fallado, y ellos han encontrado rebotes difíciles, y bueno, esto es básquet. Y lo que tenemos que aprender es a darnos la licencia de que, como es básquet, a veces se falla, pero tienes que volver a defender a tope y tienes que volver a atacar perfecto y con rigor, y más cuando no te han salido bien las cosas en el anterior ataque. Una última por mi parte, a nivel mental, a nivel de vestuario, ¿qué supone esta victoria? No sé si euforia contenida por lo que podía haber sido, y al final entiendo que con el susto todavía en el cuerpo. ¿Cómo estaban los muchachos? Bueno, pues independientemente de si hubiésemos perdido o como lo que ha pasado, que hemos ganado, lo que se trata es de seguir creciendo. Hoy yo creo que no sé si en ningún partido de esta temporada ya hemos hecho 22 asistencias, ¿no? Hemos perdido solo 11 balones, y los tenemos muy en la mente, ¿no? En ese final, en ese momento malo, ¿no? Hoy hay un mérito, y es que Breogán, uno de sus éxitos es que está proponiendo una defensa diferente a la de cualquier equipo de la liga, que es muy táctica. Nosotros solo hemos tenido un día para preparar, cambiar. O sea, no tenemos la experiencia de ningún otro partido que nos hayamos encontrado esta filosofía defensiva. Y solo hemos tenido un día para aprender a atacar, que fue ayer, ¿no? Y no lo hemos hecho 79 puntos, ¿no? Que sí que es cierto que la mayoría de puntos han llegado en carrera, pero bueno. También estoy contento de que el equipo, excepto teniendo en cuenta el poco tiempo que hemos tenido para preparar el partido, la ejecución del plan de partido ha sido bastante buena. 19 puntos la primera parte. Hay 21 puntos la primera parte, nos han metido solo. Bueno, yo veo cosas de crecimiento, y veo que cuando nos han empatado hemos tenido una respuesta sólida también, ¿no? Hemos encontrado pues otra vez defensa, ¿eh? Y bueno, yo veo que estamos creciendo, y ese es el camino, porque si no crecemos no es suficiente. Finalmente, igual que se le ha preguntado a Rodrigo por el tema del público, de la afición, hoy ha habido otro ambientazo de comunión con el equipo, ¿no? Yo me lo he pasado otra vez muy bien en el Príncipe Felipe con la gente. La gente, yo lo que he visto es que quiere ayudar, que sabe que hay jugadores que han encontrado aún su juego, que han encontrado su confianza, pero que quiere ayudar.
yo creo que la gente ve que queremos jugar divertido, que queremos correr y bueno, pues yo he tenido muy buenas sensaciones y creo que han sido parte importante, especialmente en los malos momentos. Bueno, pues sin ninguna pregunta más, lo dejamos aquí. Muchas gracias.